1987. Isidro Vega tenía 32 años cuando desapareció de Monterrey, dejando atrás un hijo de solo 3 años que nunca más volvería a verlo. Pero 37 años después, en 2024, Isidro regresó. Y cuando apareció en la puerta de ese apartamento modesto, seguía teniendo exactamente 32 años, como si el tiempo nunca lo hubiera tocado. Mientras tanto, su hijo había crecido, envejecido y muerto, sin saber que su padre seguía vivo en algún lugar. Y su nieto, un hombre de 42 años, estaba a punto de conocer a su abuelo biológico, que era 10 años más joven que él. Hoy vas a conocer esta historia completa. Deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perderte ningún video nuevo, y comenta abajo de qué país me estás viendo. Así entiendo mejor quién está del otro lado y puedo crear contenido cada vez más interesante para ti. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. El apartamento en Monterrey olía a café recién hecho y a libros viejos de física que llevaban décadas sin ser abiertos cuando llegué siguiendo la dirección que Marina me había dado. Toqué la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, porque sabía que del otro lado estaba un hombre que técnicamente debería ser mi abuelo, pero que había desaparecido antes de que yo naciera. Cuando la puerta se abrió, sentí que el piso se movía debajo de mis pies, porque el hombre que estaba parado frente a mí era idéntico a las fotos que había visto de mi padre cuando era joven. Isidro Vega tenía 32 años, exactamente la misma edad que tenía cuando desapareció en 1987. Pero ahora estábamos en 2024 y él seguía luciendo como si el tiempo nunca lo hubiera tocado. Tenía el mismo rostro de mi padre Raúl, las mismas facciones, los mismos ojos oscuros, pero había algo en su mirada que era completamente diferente, como si hubiera vivido 1000 vidas en un solo cuerpo que no envejecía. Me miró durante unos segundos en silencio, antes de decir mi nombre completo sin que yo me presentara, y eso me confirmó que Marina tenía razón, que este hombre sabía exactamente quién era yo y por qué había venido a buscarlo. Me invitó a entrar con un gesto de la mano, y yo entré al apartamento que era pequeño y modesto, con estantes llenos de libros sobre física teórica y ecuaciones escritas en pizarras que cubrían las paredes. Nos sentamos en una mesa pequeña de madera donde había 2 tazas de café ya servidas, como si él hubiera estado esperando mi llegada desde hace horas o tal vez desde hace años. Le pregunté directamente cómo era posible que él supiera quién era yo sin que nos hubiéramos conocido nunca. Y él respondió con una voz tranquila que me dijo que había estado siguiendo mi vida desde que nací. Me explicó que había estado observando a distancia, viendo cómo mi padre Raúl crecía sin él, viendo cómo yo nacía y me convertía en periodista, viendo cómo empezaba a investigar casos de desapariciones sin saber que estaba investigando mi propia historia familiar. Le pregunté por qué nunca se acercó a nosotros, por qué dejó que mi padre creciera pensando que su padre había muerto o había abandonado a la familia, y la tristeza que vi en sus ojos fue tan profunda que sentí que me estaba mirando a través de décadas de dolor acumulado. Isidro sacó una caja de fotografías viejas y empezó a mostrarme fotos de mi padre cuando era niño. Fotos que yo nunca había visto porque mi padre rara vez hablaba de su infancia. Había fotos de Raúl a los 3 años, poco antes de que Isidro desapareciera, y en esas fotos mi padre era un niño feliz que no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. También había fotos más recientes de mi padre ya adulto, fotos que Isidro había tomado desde lejos, sin que Raúl supiera que estaba siendo observado por el hombre que creía muerto. Vi lágrimas en los ojos de Isidro mientras sostenía una foto de mi padre en su lecho de muerte, y en ese momento entendí que este hombre había vivido con la carga de saber que su hijo había muerto, sin saber que su padre todavía estaba vivo. Le pregunté cómo había conseguido esas fotos tan recientes si había desaparecido en 1987, y él me miró con una expresión que mezclaba tristeza y algo parecido a la culpa. Me dijo que había regresado en 1990, 3 años después de desaparecer, pero que para él habían pasado 37 años completos en un lugar que no pertenecía a este mundo. Cuando regresó y descubrió que su hijo ya tenía 6 años y no lo recordaba,
que su esposa se había vuelto a casar y había rehecho su vida, decidió que era mejor quedarse en las sombras. Me explicó que no podía simplemente aparecer de la nada sin envejecer ni un día y esperar que la gente lo aceptara como si nada hubiera pasado, que sería demasiado peligroso para todos. Entonces le hice la pregunta que había estado quemándome la lengua desde que entré al apartamento. Le pregunté cómo sabía sobre el vuelo 447, sobre Lucía Mendoza, sobre Héctor Salinas, sobre Marina Cortés. Isidro se recostó en su silla y me miró durante un largo momento antes de hacerme una pregunta que cambió completamente la dirección de nuestra conversación. Me preguntó si yo quería saber lo que realmente le había pasado a él en 1987, o si quería saber lo que realmente estaba pasando ahora en este momento. Me dijo que había una diferencia crucial entre esas dos preguntas y que mi respuesta determinaría qué tipo de información él me iba a dar. Yo sentí que esa pregunta era una especie de prueba, una forma de saber si yo estaba listo para escuchar la verdad completa o si todavía estaba pensando en esto como una simple investigación periodística. Le dije que quería saber las dos cosas, que necesitaba entender tanto el pasado como el presente para poder ver el panorama completo de lo que estaba sucediendo. Isidro asintió lentamente y empezó a contarme su historia desde el principio, desde el día en que fue contactado por personas que sabían cosas sobre él que ni él mismo sabía. Me explicó que en 1987 él era un físico teórico trabajando en una universidad de Monterrey, estudiando anomalías en el espacio-tiempo que la mayoría de sus colegas consideraban imposibles o irrelevantes. Un día recibió la visita de dos personas que le dijeron que sabían sobre su mutación genética, sobre la forma única en que su cerebro procesaba información temporal. Le ofrecieron algo que ningún científico podría rechazar: la oportunidad de entender el universo de una manera que ningún ser humano había entendido antes, la oportunidad de ver más allá de las limitaciones del tiempo lineal. Isidro me miró directamente a los ojos cuando me dijo esto y me preguntó si yo entendía lo que significaba esa oferta para alguien que había dedicado su vida a tratar de comprender los misterios del tiempo. Le dije que entendía que era una oportunidad increíble, pero que no entendía cómo alguien podía abandonar a su hijo de 3 años por una oportunidad académica, por más increíble que fuera. Vi dolor en su rostro cuando escuchó mis palabras y me explicó que en ese momento él pensó que sería solo por unas horas, que le habían dicho que el tiempo funcionaba diferente en el lugar donde lo llevarían. Le habían prometido que cuando regresara, apenas habrían pasado unos minutos en el mundo real, que nadie notaría su ausencia, que podría aprender todo lo que necesitaba y volver a su vida normal. Pero cuando finalmente regresó después de lo que para él fueron 37 años de estudio intenso, descubrió que en el mundo exterior habían pasado exactamente 37 años también. Los colectores le habían mentido sobre la dilatación temporal, o tal vez habían cometido un error en sus cálculos, y el resultado fue que Isidro perdió toda su vida en lo que para él pareció un largo pero continuo período de aprendizaje. Me contó sobre el lugar donde estuvo durante esos 37 años, un espacio que él describió como estar entre los segundos del reloj, un lugar donde el tiempo no fluía de la misma manera que en nuestra realidad. Dijo que era como estar en una biblioteca infinita, donde cada libro contenía el conocimiento de civilizaciones que habían dominado el tiempo de formas que nosotros apenas podíamos imaginar. Había otros humanos ahí, otras personas con la misma mutación genética que habían sido reclutadas a lo largo de diferentes épocas de la historia humana, todos aprendiendo juntos sobre la naturaleza del tiempo. Pero lo más importante que aprendió fue que los colectores no eran entidades malévolas tratando de secuestrar humanos. Eran científicos desesperados, tratando de resolver un problema que amenazaba la existencia misma del tiempo. Me explicó que los colectores pertenecían a una civilización que había evolucionado de tal manera que habían trascendido el tiempo lineal, pero que ahora estaban enfrentando algo que ni siquiera ellos entendían completamente. El tiempo mismo estaba comenzando a fallar, a agrietarse como si fuera un cristal viejo que había estado bajo demasiada presión durante demasiado tiempo.
Y la razón por la que estaban colectando humanos con la mutación genética específica era porque habían descubierto que los humanos procesaban el tiempo de una manera única en el universo. Mientras otras especies experimentaban el tiempo como una corriente unidireccional o como una red multidimensional, los humanos con esta mutación podían percibir múltiples líneas temporales simultáneamente sin perder su cordura. Esto los hacía valiosos como sujetos de estudio, porque los colectores necesitaban entender qué era lo que estaba causando que el tiempo se agrietara y por qué solo ciertas formas de conciencia podían detectar estas grietas. Isidro me dijo que durante sus 37 años de estudio había aprendido a ver estas grietas, estos lugares donde el tejido del tiempo estaba comenzando a desgarrarse. Y lo más aterrador era que estas grietas estaban apareciendo cada vez con más frecuencia, que lo que antes era un fenómeno raro, ahora estaba sucediendo en múltiples lugares del planeta simultáneamente. Le pregunté qué pasaba cuando alguien caía en una de estas grietas del tiempo, y su respuesta me dejó completamente helado en mi silla. Me dijo que las personas que caían en las grietas no desaparecían en el sentido tradicional, simplemente dejaban de existir en todas las líneas temporales simultáneamente. Era como si hubieran sido borradas de la realidad misma, no solo del presente, sino también del pasado y del futuro, aunque algunas personas conservaban recuerdos fragmentados de ellas. Y esto explicaba por qué algunos de los desaparecidos regresaban con memorias imposibles, porque habían caído en una grieta pero habían logrado salir en un punto diferente de la línea temporal. Isidro me explicó que él había sido enviado de regreso al mundo como una especie de mensajero, alguien que pudiera advertir a otros portadores de la mutación sobre lo que estaba sucediendo. Los colectores habían decidido que necesitaban ayuda de humanos que vivieran en el flujo normal del tiempo, personas que pudieran detectar las grietas desde dentro de la realidad cotidiana. Y yo era uno de esos portadores de la mutación, heredada directamente de Isidro a través de mi padre Raúl, quien probablemente también la tenía, pero nunca supo de su existencia. Le pregunté si mi hermano desaparecido también tenía esta mutación, y por eso había sido tomado, y la forma en que Isidro evitó mi mirada me dio la respuesta antes de que dijera una palabra. Me confirmó que mi hermano había sido uno de los primeros portadores jóvenes de la mutación en ser identificado por los colectores, y que probablemente estaba en el mismo lugar donde Isidro había pasado 37 años. Pero me advirtió que el tiempo funcionaba de manera tan extraña en ese lugar que mi hermano podría regresar mañana o dentro de 50 años, y cuando regresara podría tener la misma edad o podría haber envejecido décadas. Sentí una mezcla de rabia y alivio al escuchar esto. Rabia porque los colectores habían tomado a mi hermano sin preguntarle, pero alivio porque al menos existía la posibilidad de que estuviera vivo en algún lugar. Entonces Isidro se levantó de la mesa y fue hacia un cajón del cual sacó algo envuelto en una tela oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Desenvolvió la tela lentamente y me mostró un objeto que hizo que mi cerebro se sintiera confundido al tratar de procesarlo visualmente. Era una forma geométrica que parecía imposible, como si tuviera más lados de los que debería tener en un espacio tridimensional, y estaba hecha de un material que cambiaba de color dependiendo del ángulo desde el cual lo miraba. Isidro me dijo que era un comunicador, un dispositivo que los colectores le habían dado para entregármelo, una forma de mantenerme conectado con ellos mientras navegaba por el mundo tratando de entender las grietas. Cuando lo tomé en mis manos, sentí una sensación extraña, como si el objeto estuviera vibrando a una frecuencia que yo no podía escuchar, pero que mi cuerpo podía sentir a nivel celular. Isidro me explicó que el comunicador me permitiría ver las grietas en el tiempo cuando estuvieran cerca, que me daría una advertencia antes de que alguien cayera en una de ellas. Pero también me advirtió que tener ese objeto me convertiría en un blanco para ciertas personas que no querían que las grietas fueran cerradas o estudiadas. Le pregunté por qué alguien no querría cerrar las grietas si estaban causando que personas desaparecieran y que la realidad misma se desintegrara lentamente. Isidro se sentó de nuevo, y su expresión se volvió más seria de lo que había sido durante toda nuestra conversación cuando me habló sobre Casimiro Fuentes.
Me dijo que Casimiro había sido uno de los primeros humanos reclutados por los colectores, alguien que había pasado incluso más tiempo que Isidro en ese espacio entre los momentos. Pero cuando Casimiro regresó al mundo real, había desarrollado una teoría completamente diferente sobre lo que estaba pasando con el tiempo. Casimiro creía que las grietas no eran un problema que necesitaba ser resuelto, sino una evolución natural del universo, una forma en que la realidad se estaba transformando en algo nuevo. Y más que eso, Casimiro creía que los humanos con la mutación no deberían estar trabajando para cerrar las grietas, sino para expandirlas, para acelerar esta transformación. Isidro me explicó que Casimiro había establecido una especie de culto en Nuevo Laredo, reuniendo a otros portadores de la mutación que compartían su visión de un mundo transformado por el colapso del tiempo lineal. Y lo más peligroso era que Casimiro tenía razón en algunas de sus teorías, que efectivamente había algo más profundo sucediendo con el tiempo que ni siquiera los colectores entendían completamente. Pero la diferencia crucial era que Casimiro estaba dispuesto a sacrificar ciudades enteras de personas para probar sus teorías, mientras que los colectores estaban tratando desesperadamente de evitar una catástrofe masiva. Isidro me dijo que yo necesitaba ir a Nuevo Laredo y encontrar a Casimiro, porque él era la única persona que podía explicarme por qué las grietas estaban apareciendo específicamente en ciertos lugares de México. Había un patrón que ni los colectores ni Isidro habían logrado descifrar completamente, y Casimiro afirmaba tener la respuesta porque había estado estudiando las grietas desde una perspectiva completamente diferente. Pero Isidro también me advirtió que Casimiro me vería como una amenaza directa a sus planes porque yo era uno de los pocos portadores de la mutación que tenía el potencial de cerrar las grietas permanentemente. Me explicó que la mutación se manifestaba de diferentes formas, en diferentes personas, y que en mi caso específico yo tenía una capacidad que muy pocos portadores poseían. Yo podía no solo ver las grietas, sino también sellarlas temporalmente, usando mi propia percepción del tiempo como una especie de pegamento para mantener unida la realidad. Casimiro sabía esto porque había estado siguiendo mi trabajo periodístico durante años, analizando los lugares donde yo había investigado y notando que las grietas en esas áreas se cerraban temporalmente después de mi visita. Era como si mi simple presencia en un lugar con una grieta temporal causara que esa grieta se estabilizara por un tiempo, aunque yo no tuviera idea de que estaba haciendo esto. Isidro me dijo que Casimiro probablemente intentaría matarme en cuanto supiera que yo estaba yendo a Nuevo Laredo, porque sin mí, los colectores perderían su mejor oportunidad de cerrar las grietas permanentemente. Le pregunté por qué yo debería arriesgar mi vida yendo a confrontar a alguien que quería matarme, y su respuesta fue simple pero devastadora. Me dijo que si yo no iba a Nuevo Laredo y no descubría lo que Casimiro sabía, entonces las grietas seguirían expandiéndose hasta que eventualmente toda la realidad se desmoronara. No sería un proceso rápido, me explicó. Tomaría años o tal vez décadas, pero eventualmente ciudades enteras comenzarían a desaparecer sin dejar rastro. Y lo peor era que las personas que vivían en esas ciudades ni siquiera se darían cuenta de que estaban desapareciendo hasta que fuera demasiado tarde. Vivirían sus vidas normalmente, sin saber que la realidad a su alrededor ya había dejado de existir en la mayoría de las líneas temporales, hasta que finalmente su propia línea temporal se colapsara. Isidro me mostró cálculos en sus pizarras que demostraban cómo las grietas estaban creciendo en progresión exponencial, acelerándose cada año que pasaba sin que nadie hacía nada para detenerlas. Me explicó que según sus proyecciones, si nada cambiaba, la primera ciudad completa desaparecería en menos de 2 años, y después de eso, el proceso se aceleraría dramáticamente. Le pregunté cuál ciudad sería la primera en desaparecer según sus cálculos, y la forma en que dudó antes de responder me hizo saber que la respuesta no me iba a gustar. Me dijo que según los patrones que había estado estudiando, la primera ciudad que colapsaría completamente sería Monterrey, la ciudad donde estábamos sentados en ese momento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que estaba sentado en el epicentro
de lo que podría ser la primera desaparición masiva causada por el colapso del tiempo mismo. Isidro me dijo que esa era otra razón por la que necesitaba ir a Nuevo Laredo lo antes posible, porque si Casimiro tenía información sobre cómo detener o al menos ralentizar el proceso, entonces no había tiempo que perder. Me entregó una dirección escrita en un papel, junto con una advertencia final, sobre lo que podría encontrar cuando llegara allí. Me dijo que Casimiro no estaba solo, que había reunido a docenas de portadores de la mutación que lo veían como una especie de profeta o líder espiritual de un nuevo orden temporal. Y estos seguidores estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger a Casimiro y sus planes, incluyendo eliminar a cualquiera que intentara interferir con su visión de un mundo transformado. Isidro me miró directamente a los ojos cuando me dijo esto y me preguntó si yo estaba listo para arriesgar todo, incluyendo mi vida, por la posibilidad de salvar a millones de personas que ni siquiera sabían que estaban en peligro. Le respondí que no sabía si estaba listo, pero que no tenía opción, que desde el momento en que empecé a investigar el vuelo 447 había cruzado un punto de no retorno. Isidro asintió con algo parecido al orgullo en sus ojos, y me dijo que yo le recordaba a él mismo cuando era joven, antes de tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre. Me abrazó antes de que me fuera, un abrazo extraño y cargado de emociones, porque era mi abuelo biológico, pero al mismo tiempo éramos casi de la misma edad cronológica. Salí de ese apartamento en Monterrey con el comunicador imposible en mi mochila, una dirección en Nuevo Laredo en mi bolsillo y la certeza de que mi vida nunca volvería a ser la misma después de lo que estaba a punto de descubrir sobre Casimiro Fuentes y sus planes para el fin del tiempo mismo.